Me acuerdo de unos años para atrás, ponle tú 4 años atrás, era un tema que sí, la Biblia lo mencionaba, pero no se había popularizado tanto como en los últimos años. Y lo que tú decías, hace poquito vi que hubo como un revuelo en redes sociales porque, bueno, no sé el contexto del video, pero un video se filtró en redes sociales donde al parecer en un senderismo, en un hiking en Estados Unidos, alguien grabó de lejos, se ve una criatura de proporciones pues descomunales metiéndose por una cueva, algo así. Bueno, la verdad vi muy por encima, pero está también el caso de un TikToker que se popularizó, creo que a inicios de este año, mediados del año pasado, que de Alaska y toda esa zona, Alaska o Canadá, que grabó un gigante en una montaña. Y bueno, eso uno pudiera hasta ese momento decir, uno es un video trucado, pero lo curioso es lo que pasó con el dueño del video después, que pasó de ser una persona activa en redes sociales, especialmente en TikTok, a desaparecer por completo. Ya donde pues empiezan las teorías y el quebradero de cabezas, porque las personas empiezan a teorizar, bueno, si es un tema tonto, el tema de los gigantes, si es un tema infantil, si es fantasía, ¿por qué le pasa eso a las personas que tocan ese tema o aparecen con supuesta evidencia? O sea, como que ya empiezas a pensar, cuando hay un tema que quieren acallar, un tema que es popular, por decirlo así, bajo de la mesa, del que se habla mucho pero a la vez a escondidas, pues empiezas a pensar, tal vez algo de cierto debe tener esta historia. Sí, hay algo de cierto que nos está ocultando. ¿Por qué? No tenemos ni idea. ¿Hay algo de cierto? Claro. Y bueno, no podemos decir nosotros aquí, David, no podemos decir que tenemos la verdad absoluta y decir, no, es que esto es así, punto. No. Pero sí podemos decir, estudiémoslo bajo un punto de vista un poco más histórico, un punto más open mind, donde, ¿qué tal que sí? Sí, o sea, es hacernos la pregunta, ¿qué tal que de pronto sí? Porque curiosamente, o sea, los sumerios hablan de los gigantes y hablan del diluvio. Los hebreos hablan de los gigantes y hablan del diluvio, y los hebreos hablan de gigantes después, que es lo que vamos a ver hoy, como por ejemplo Goliat. Muchos nos preguntaron en los videos anteriores en TikTok, pero ¿qué pasó si los gigantes murieron en el diluvio? ¿Por qué aparecieron otra vez con Goliat? Están equivocados, están mal, no murieron todos, resucitaron, renacieron, ¿no? Cualquier cosa. Lo curioso... Y los mayas también hablan de gigantes. Los mayas, que están al otro lado del mundo, no tenían nada que ver con los sumerios, no tienen nada que ver con los hebreos, y muchas otras tradiciones, los nórdicos, mejor dicho, gigantes. Todas las culturas y civilizaciones antiguas hablan de gigantes, y encontramos puertas enormes, construcciones megalíticas impresionantes, bolas gigantes de piedra, que ¿cuál es el sentido de tener círculos gigantes que pesan toneladas de piedra? Y uno dice, ¿y cuál es la historia detrás de eso? La historia es que había un rey de gigantes que cuando ganó una batalla ordenó a todos construir esos para, pues no sé, porque quiso. Y si lo hicieron los gigantes tiene sentido, porque no es gigante esas cosas para ellos, pero para nosotros sí. Y uno dice, ok, hay algo que no estamos viendo, o que la ciencia oficial o que la historia oficial no tiene la información completa, y puede que tampoco haya malicia detrás de eso, sino que no tienen la información completa y nosotros estamos como a raspar por los lados. Mira, Fauci, que yo siempre he pensado que realmente este mundo es un mundo que es lleno de misterios, y lo que nosotros sabemos o queremos saber del mundo es realmente ni siquiera una cuarta parte. Yo creo que este mundo está repleto de misterios. Y por ejemplo, lo que tú decías, los mayas, incluso más pueblos de la América precolombina hablaban de gigantes. Nos dejaba una chica un comentario del Perú, que hay un desierto en Perú que se sabe que siempre hace un desierto, y casualmente se encontraron conchas marinas, como llegaron allá. Y era lo que decíamos, o sea, no es mentira que la tierra estuvo rodeada de agua en algún momento, que fue inundada. Y entonces son cosas que para las personas que somos como de mente abierta respecto a estos temas, lo que tú decías, no tenemos la verdad absoluta, pero son cosas que tú las lees, por ejemplo las lees en la Biblia, te das cuenta que otras culturas tienen relatos similares, y no creo que haya sido un plagio, porque si algo caracterizaba mucho a las culturas antiguas en su tradición oral, y las culturas antiguas eran muy celosas con su tradición oral propia.
O sea, no era muy común que una cultura copiara de otra para construir su, sino que ellos basaban sus historias en vivencias de sus antepasados, en creencias colectivas de su propio pueblo. Entonces, el tema de los gigantes, por eso es que es tan fascinante, y yo pienso que uno tiene que tener siempre la puerta abierta a las posibilidades. Correcto. Ahora, los pueblos que hablan de esto no lo hicieron en forma de metáfora. Ellos lo registraron como si hubiese sido real, como parte de la historia de estos pueblos. Como por ejemplo los hebreos, cuando leemos la Biblia, cuando Moisés envía a los espías a la tierra prometida, cuando salieron de Egipto, cruzaron el desierto, estaban cruzando el desierto en ese momento, y les mandó los 2 espías, y 10 de ellos dijeron: allá son como gigantes, son los hijos de Anak. Son gigantes, parecemos langostas al lado de ellos. No creo que hayan dicho eso metafóricamente. Decían que había racimos de uvas gigantes, que las frutas eran grandes porque ahí vivían gigantes. Entonces decimos, ok, ¿por qué exageran? O sea, no tiene sentido que quieran exagerar, sino que literalmente están diciendo que van a pelear contra gigantes porque se estaban preparando contra la batalla. Y para... acobardaron. Cuando tú vas a la guerra, vas a pelear o vas a construir algo, tienes que dar la instrucción más precisa posible. No van a inventarse que hay gigantes para decir: es que me asusté y no quiero ir. No. Literal, había gigantes. Y posterior a eso, varios años después, en todos los libros del Antiguo Testamento se presenta la aparición de gigantes. Por ejemplo, Goliat, con el que peleó David. Y David no solo peleó contra Goliat, sino que su equipo peleó con muchos otros gigantes después. Se han encontrado espadas gigantes, que actualmente lo oficial es que estas espadas no eran para pelear, sino que eran más ceremoniales y de decoración. Cosa que yo digo, ok, o sea, puede que sí, pero ¿y si no? Algo curioso es que, por ejemplo, la espada de Goliat fue una espada que inicialmente se utilizó para la guerra. Cuando David derrotó a Goliat, fue una espada que quedó guardada por los sacerdotes, los levitas, como un trofeo. Entonces, mira que ambas versiones en cierta forma concuerdan, porque sí, eran ceremoniales, pero también eran ceremoniales o como trofeos de guerra para ser exhibidos después